Hola, esta es la primera parte de la lección número 12 del curso de precálculo. Continuamos viendo en esta lección ejemplos de cómo determinar la imagen de una función que está representada por medio de fórmulas. Y veníamos discutiendo un quinto ejemplo en donde ya habíamos resuelto para la variable independiente, que es la que representa los valores del dominio de esa función, y habíamos encontrado que esa variable independiente, que generalmente es la variable x, es más o menos la raíz cuadrada de y menos 1 sobre 1 más y, donde recuerde que la y entonces es la variable dependiente que representa a los valores de alcance de esa función. Pues entonces yo quiero ver qué valores yo le podría dar ahí a la variable y para que se produzca, al yo evaluar esa expresión, un número real, porque recuerden que yo quiero que el dominio de mi función sea o los números reales o un subconjunto de los números reales. Y esos valores, claro, que yo le pueda asignar a la y en esa expresión, serán los que componen la imagen de la función, que es lo que yo estoy buscando. Bueno, pues fíjense que aquí, en esta expresión que está en el lado derecho de esa solución, de esa ecuación, ¿verdad? Yo tengo una raíz cuadrada de esta expresión algebraica, que fíjense que es una fracción algebraica. Bueno, pues si yo quiero que este número sea un número real positivo, este número que está aquí dentro de esa raíz cuadrada, que es de orden par, ¿verdad? Una raíz cuadrada, no puede ser negativo, tiene que ser mayor o igual que 0, porque si fuera negativo, la raíz cuadrada de un número negativo, recuerde que no es real, y yo quiero que se me produzcan números reales, así que esa es la condición que se tiene que cumplir aquí. Esa expresión, esa fracción algebraica que está dentro de ese radical, miren aquí, tiene que ser mayor o igual que 0, que quiere decir que tiene que ser positivo o igual que 0. Bueno, pues fíjense que entonces lo que tenemos que hacer es, para determinar qué valor yo puedo poner ahí a la y, es resolver esa desigualdad fraccionaria, ¿verdad? ¿Y cómo analizamos esto? Bueno, pues yo tengo esta fracción algebraica, quiere decir la división de este número representado por esta expresión algebraica y menos 1 entre este otro número representado por esta otra expresión algebraica 1 más y. ¿Y cuándo es que la división de dos números da positivo o 0? Bueno, pues primero, para que dé positivo tienen que ser los dos positivos o los dos negativos, ¿verdad? Y para que sea igual a 0, el de arriba, en ambas posibilidades, tiene que ser igual a 0. Tendría que ser igual a 0, ¿verdad? El de abajo, fíjense que no puede ser igual a 0 porque no se puede dividir entre 0. Eso lo vimos desde el álgebra elemental, ¿verdad? Bueno, recogemos esas posibilidades que hemos analizado en unos casos. El primero va a recoger la posibilidad de que ambos números sean positivos y el de arriba en particular que también sea igual a 0. Por eso es que decimos que el de arriba, el y menos 1, sea positivo, o sea mayor, o que sea igual que 0. Y el segundo, el de abajo, que también sea positivo, ¿verdad? Pero fíjense que en el de abajo no puede ocurrir la posibilidad de que sea igual a 0 porque este número que está debajo en esa fracción no puede ser 0. Bueno, pues fíjense que esas dos condiciones que tenemos aquí son dos desigualdades lineales, bien sencillas para resolver para su incógnita y. Fíjense que esta primera desigualdad yo lo puedo resolver fácilmente si yo sumo, aplicando la ley de suma de las desigualdades 1 en ambos lados, ¿verdad? Y en el lado izquierdo, cuando yo a negativo 1 le sume 1, se ve el negativo 1 y nos queda la y solita, y en el lado derecho, cuando al 0 yo le sume 1, me va a quedar 0 más 1, 1. Así que tenemos que la y tiene que ser mayor o igual que 1, ¿verdad? Según esta condición. Y aquí también yo puedo resolver, como hemos dicho, esta desigualdad fácilmente para la y, sumando negativo 1 en ambos lados, aplicando otra vez la ley de suma de las desigualdades. Y al sumar negativo 1 en el lado izquierdo, 1 y negativo 1 se eliminan y queda la y solita, y en el lado derecho, cuando yo a 0 le sume negativo 1, va a dar 0 más negativo 1, da negativo 1. Así que esta es la segunda condición que tiene que cumplir esa variable dependiente y en este primer caso. Bueno, pues recogemos esas dos condiciones para la y en sendos conjuntos. El x sub 1, el conjunto x sub 1 va a ser los números y que tienen esta condición son mayores o iguales que 1. Y el conjunto x sub 2 va a recoger estos valores de la variable y que son mayores de negativo 1. ¿Cómo entonces tiene que ocurrir esto que está recogido en este conjunto y esto que está recogido en este conjunto? Pues la solución del caso 1 será la intersección de esos dos conjuntos, porque si tiene que ocurrir esto que está en este conjunto y esto que está en este conjunto, pues la solución tiene que estar los dos, y los dos van a estar en la intersección, porque están en un conjunto y en el otro están en la intersección. Por eso aquí intersecamos el conjunto x1 con el conjunto x2, ¿verdad? ¿Y cómo vemos cuál es la intersección de esos dos conjuntos? Bueno, pues vamos a una recta numérica y marcamos esos dos conjuntos, ¿verdad? El x1, que son los números, fíjense, mayores o iguales que 1. Ponemos un corchete a través del 1, porque está incluido el 1, y los que son mayores o iguales que 1 son de ahí en adelante, hacia la derecha. Ahí están los números que están en ese primer conjunto x1. ¿Y cuáles son los números que están en este conjunto x2? Pues los números y que son mayores que negativo 1. Para más negativo 1 ponemos ahí un paréntesis, porque fíjense que el negativo 1 está excluido, es mayor que negativo 1. Y marcamos una flecha que indique que es de ahí en adelante, porque son números mayores a la derecha del negativo 1. Bueno, para la intersección de esos dos conjuntos, que es lo que estoy buscando aquí, ¿dónde ocurrirá? Pues donde
por donde usted vea que pasan las dos flechas que indican cuáles son los dos conjuntos, ¿verdad? El x1 y el x2. Pues fíjense que esas dos flechas aparecen de 1 inclusive hacia la derecha en adelante. O sea que la intersección son los números y que sean mayores a la derecha o iguales, incluyendo el 1. ¿Okay? Y ahí tendríamos la solución del caso 1. Bueno, vamos al caso 2 que recogía la otra posibilidad, que era que los dos números fueran menores que 0, negativos, o que el de arriba particularmente fuera igual a 0. De abajo recuerden que tampoco puede ser igual a 0 en este caso. Pues ahí lo tenemos, que el y menos 1, que es el número que está arriba, sea menor o sea negativo, o igual que 0, y que el de abajo, el 1 más y, sea también negativo, ¿verdad? No puede ser igual a 0 porque el de abajo no puede ser 0. Bueno, pues fíjense que nuevamente esas dos condiciones, igual que aquí, son dos desigualdades lineales bien fáciles de resolver para la incógnita y. Aquí, igual que acá, lo que tenemos que hacer para dejar esa y sobre el lado izquierdo es sumar 1 en ambos lados, y tenemos que y será menor o igual que y, al sumar 1 acá tendremos 0 más 1, 1. Esa es la primera condición que tienen que cumplir los números y en este caso 2. Y si resuelvo esta otra desigualdad también facilísima de resolver para la y, nos quedará que la y será, y al sumar negativo 1 en ambos lados, 1 y menos 1 se va, nos queda nada más que la y será menor que, y al sumar negativo 1 en el lado derecho 0 y negativo 1 da negativo 1. Así que esta es la segunda condición que tienen que cumplir esos números y en este caso 2. Recogemos ambas condiciones en sendos casos, el de x4, que son los números y que son menores o iguales que 1, y el x5, que recoge los números y que son menores de negativo 1. Y como tiene que ocurrir esto y esto, pues tiene que ocurrir lo que dice el conjunto x4 y lo que ocurre en el conjunto x5. Así que la solución del caso 2 será la intersección de esos dos conjuntos, porque tiene que ocurrir lo que ocurre en uno y lo que ocurre en el otro, ¿verdad? Y lo que ocurre en un conjunto y está también en el otro es la intersección. Así que la solución del caso 2, que vamos a llamar x6, va a ser la intersección de esos dos conjuntos que recogen las dos condiciones que tienen que cumplir los números y que representan los valores del alcance de esa función. Bueno, pues para ver cuál es la intersección, pues localizamos esos dos conjuntos, el x4 y el x5, con una recta numérica. El x4 dice que son los números menores o iguales que el 1, así que por el 1 pasamos un corchete porque ese puede ser menor o igual. Y como son menores, pues de ahí hacia la izquierda. Ahí están los elementos que están en el x4. Y los que están en el x5 son los números menores de negativo 1, que marcamos también el negativo 1 en esa recta numérica, pasamos ahí en paréntesis, porque fíjense que el negativo 1 no está incluido, y ponemos una flecha que indica que de ahí hacia atrás, ¿verdad? Porque son los números menores de negativo 1, son los números y que están en el x5. ¿Dónde está la intersección de esos dos conjuntos? Pues por donde pasen las dos flechas. Y fíjense que las dos flechas veo que pasan de ahí hacia atrás, ¿verdad? O sea, del negativo 1, no inclusive, porque siguen paréntesis ahí, hacia atrás. Así que la solución del caso 2 son los números y que sean menores, no inclusive, del negativo 1. ¿Okay? Bien, pues ¿cuál será la solución final? Bueno, bien, fíjense que como al analizar el problema original, yo diría, pues tiene que ocurrir esto o esto. ¿Qué era esto o esto? Que los dos números sean positivos o 0 el de arriba, o que los dos números sean negativos o 0 el de arriba, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahora, como tiene que ocurrir una cosa o la otra, tiene que ocurrir lo que dice el conjunto x3, que es lo que recoge la primera posibilidad, que los dos sean positivos o el de arriba 0, o, ¿verdad?, que ocurra lo que está en el x6, que recuerden los números que son menores que negativo 1, ¿verdad? Pues entonces la solución final, para unir esa solución del caso 1, que es el x3, con esta solución del caso 2, que es el x6, al unirlo, pues serán los siguientes números y. Los primeros son los que están en el x3, que son números mayores o iguales que 1. O, porque una unión, tienen que ser estos otros, los que sean menores que negativo 1, que son los que están en el x6, exacto. ¿Okay? Los que sean menores que negativo 1. Y entonces, como esos son los valores que yo le puedo dar a la y, ¿verdad? Y la y es la variable dependiente que representa los valores del alcance de la función, pues esos números y que están en ese conjunto x es precisamente la imagen de esa función f que nos daban en ese ejemplo 5. Los números que fueran o mayores o iguales que 1 o menores de negativo 1. ¿Okay? Y ahí tenemos la solución de ese problema. Vamos a ver este sexto ejemplo, en donde presentan otra función también llamada f, dada por esta fórmula, f de x igual a la raíz cuadrada de x menos 3. Bueno, lo primero que voy a notar aquí enseguida es que f de x, que recuerde que es una forma de representar los valores del alcance de esa función f, dice que es una raíz cuadrada. Y si usted va al curso de álgebra intermedia, recordará que cuando usted busca una raíz de orden par, como es la raíz cuadrada, eso se refería a la raíz principal de ese orden par, ¿verdad?, que era positiva y cuando menos 0. Así que yo sé que los números f de x que representan, al igual que la y,
los valores que están en el alcance de esa función tienen que ser números que sean mayores o iguales que 0. No tengo que hacer nada más, ¿verdad? Vean que los valores del alcance de esta función corresponden a una raíz cuadrada, los que por definición de una raíz de orden par, como es la raíz cuadrada, son mayores o iguales que 0. ¿Okay? Son mayores o iguales que 0. Son mayores, vamos a decir que realmente positivos o iguales que 0. Luego, ya de ahí yo puedo decir cuál es la imagen de esa función f, sin hacer más nada. Son los números reales positivos o iguales que 0, o sea que puedo incluir además los reales positivos al 0. Pues esa es la imagen de esa función f. Fíjense que aquí yo no tuve que recurrir al método que hemos visto hasta el quinto ejemplo, ¿verdad? Que era que yo tomaba la fórmula y la resolvía para la incógnita x, ¿verdad? La variable independiente que representa a los valores del dominio de esa función, para entonces ver qué valores yo podía dar a la variable dependiente que representa a los valores del alcance de la función, para que entonces la x sea un número real positivo, un número real negativo, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que si yo hubiese aplicado ese otro método, vean que si aplicamos, y ustedes dirán, ¿por qué no lo apliqué? Si ya venimos todo el tiempo haciendo ese método y aquí no lo apliqué, y pude ver seguidita cuál era la imagen de esa función, pero fíjense que si yo aplico el método anterior, el método que utilizamos en los primeros 5 ejemplos, ¿verdad? Porque ese está el 6. Y vamos a hacerlo aquí. Vamos a sustituir f de x, que es otra forma de representar los valores del alcance de una función, por la y, que es la otra variable que generalmente representa los valores del alcance de una función. Así que sería y será igual a y sería igual a lo que dice ahí, la raíz cuadrada de x menos 3. Y si vamos a resolver para la x, fíjense que entonces la x está aquí dentro de la raíz, así que esa es una ecuación, lo que conocemos en el álgebra intermedia como una ecuación irracional o radical, ¿verdad? Y lo que usted hacía era eliminar ese radical que tenía la incógnita para cualquier resolver la ecuación adentro, ¿verdad? Y fíjense que yo elimino esa raíz cuadrada cuadrando esta raíz cuadrada, y claro, como esto es igual a esto, pues también tendría que cuadrar esto, que es lo mismo que la raíz cuadrada de x menos 3, ¿verdad? Así que cuadramos y y cuadramos lo que está acá, el x menos 3, para que se elimine esa raíz, o sea que y cuadrado será igual a x menos 3. Y de ahí yo puedo usar fácilmente para la x, diciendo que la x, ¿verdad? Usando la ley simétrica de la igualdad, la ponemos acá, será igual a esto que está aquí, lo ponemos al lado derecho con la ley simétrica, y este menos 3 yo pasando allá es más 3, ¿verdad que sí? Bueno, pues entonces si usted hace eso, ¿verdad? Resolver nuestra fórmula para la variable independiente x, encontrará que la x es esto. ¿Y qué valor yo tendría que darle, o le podría dar a la y aquí para que esto me dé un número real? Cualquier número real, porque sea positivo, negativo o 0, al cuadrado da positivo, un número real, y al sumar este número real, da un número real único, ¿verdad que sí? Así es que, fíjense que si yo aplico el otro método, yo diría que entonces a la y, a la variable que nos representa los valores del alcance de la función, le puedo dar cualquier número real, y usted erróneamente pensaría que la imagen de esa función eran los números reales completos, y no hemos visto que tienen que ser los números reales positivos, porque una raíz cuadrada, el número siempre da positivo, nunca da negativo, o 0 puede dar también, ¿verdad? Por eso que los números reales positivos o 0. ¿Okay? Entonces, de esta solución, podríamos pensar que a la y se le puede dar el valor de cualquier número real. Y lo que nos llevaría erróneamente
a pensar que la imagen de esa función son los números reales. Y no son los números reales, porque fíjense que sea lo que sea x, esto nos va a dar un número real positivo o cero. Es la raíz cuadrada del número real, ¿verdad? Positivo o cero, ¿no? Lo que nos llevaría erróneamente, ¿verdad?, a pensar que la imagen de esta función de la, que es la f, es el conjunto de los números reales. Y no, ya habíamos dicho que tenían que ser números reales positivos o cero. Aquí no tengo nunca un número real negativo, es la raíz cuadrada del número. Bueno, pues usted dirá, bueno, pues entonces ese método, ¿qué pasa? Que nos había servido antes y ahora no. Pues mire, lo que va a pasar es lo siguiente: si usted tiene una fórmula que representa una función que contiene raíces de orden par, como fue esta, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, tiene que hacer ese análisis. Esa raíz par, para empezar, tiene que ser real positiva o cero, y de ahí en adelante usted parte a analizar el resto de las fórmulas para decir cuál es la imagen entonces de esa función, ¿okay? Bien. Luego, cuando la fórmula de una función contenga a la variable independiente dentro de un radical de orden par, el análisis será como el primero que hicimos en este ejemplo. Y vamos a este séptimo ejemplo, que nos da algo parecido, que es de x igual a la raíz cuarta de x menos 3. Fíjense que se parece a este, ¿verdad? Porque esta es la raíz cuadrada de x menos 3. Esta es la raíz cuadrada de x menos 3. El 13 no está dentro del radical, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, fíjense que este radical, en donde está la variable independiente incluida dentro, es de orden par. Así que ya sé que esta parte de aquí va a ser mayor o igual que 0. ¿Okay? Sabemos que la raíz cuarta de x será mayor o igual que 0. No podrá ser negativa porque por definición de una raíz de orden par como es esta, la raíz de orden par tiene que ser real positiva o cuando menos 0. Nunca puede ser negativa, aunque hay una raíz cuarta negativa, recuerden, ¿verdad? Pero si no le ponen signo negativo al frente, la que nos están viendo es la principal, que es la positiva, mayor y cuando menos igual a 0. ¿Ok? Bien. Luego, fíjense que si yo a esta raíz cuarta de x, que dice que es mayor o igual que 0, le resto 3, ¿verdad?, que es lo mismo que sumarle negativo 3, por la ley de suma de las desigualdades, a este 0 que tengo en el lado derecho, le tendría que sumar también negativo 3, o sea, restarle 3. O sea que la raíz cuarta de x menos 3 será mayor o igual que, y 0 menos 3 es negativo 3. Pues mire, y recuerde que estos son los valores del alcance de esa función, ¿verdad? Pues ¿cuál es la imagen entonces de esta función g? Los números reales que son mayores o iguales que negativo 3, o sea, negativo 3 inclusive en adelante. ¿Okay? Fíjense que ahora en la función incluye algunos valores negativos, ¿eh? Pero es porque sale, analizando la desigualdad, los datos, ¿verdad?, que tenemos en la fórmula de esa manera. ¿Okay? Así que luego, por lo tanto, la imagen de esa función g son los números mayores o iguales que negativo 3, que lo podríamos escribir así: el intervalo que va de negativo 3 en adelante. ¿Okay? Y ahí tendríamos la respuesta en este problema. Fíjense en este octavo ejemplo, que dice lo siguiente:
dice, ajá, y igual a 2x sobre x cuadrado, 3 más x cuadrado. Tenemos esa fórmula que nos representa esta función que estamos llamando y, estamos representando por medio de la variable dependiente, que generalmente es la y. Bueno, pues resolvemos para la x, ¿verdad? Vamos al otro método, ¿verdad? Fíjense que aquí no hay raíces de orden par. Fíjense que raíces de orden impar tampoco usa este análisis, sino que hace el análisis de resolver para la incógnita x, ¿ok? Para la incógnita que corresponde a la variable independiente que representa los valores del dominio de la función, ¿ok? Bueno, pues empezamos resolviendo para la x, ¿verdad? Porque fíjense que aquí no hay raíces de orden par, ¿verdad? Así que no podemos hacer este análisis, ¿verdad? Resolvemos para x, ¿ok? Ponemos una ecuación aquí, fíjense que es una ecuación fraccionaria, ¿verdad? Porque contiene esta fracción que está en el lado derecho. Pues, ¿cómo usted resuelve ecuaciones fraccionarias? Enseguida lo primero que hace es eliminar los denominadores, eliminar las fracciones que contengan esa ecuación fraccionaria. Y eso lo vamos a escuela multiplicando, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades por el mínimo denominador común que haya entre los denominadores de las fracciones que contiene esa ecuación fraccionaria. Y fíjense que aquí nada más hay una sola fracción algebraica, así, y su denominador es 3 más x cuadrado, puede ser el denominador común único. Multiplicamos por 3 más x cuadrado en ambos lados. En el lado izquierdo, cuando yo multiplique y por esto, pues aplicando la ley distributiva de la multiplicación, ¿verdad?, por la suma, pues será y por 3, 3y, más, ¿verdad?, y y por x cuadrado, eso mismo, y por x cuadrado. Y en el lado derecho, fíjense que el 3 más x cuadrado es el denominador se elimina y queda nada más que 2x. Como estoy resolviendo para x, fíjense que esto es una ecuación cuadrática en la x, porque la x llega a estar elevada hasta la potencia 2, que es una ecuación cuadrática, claro, y literal también, ¿verdad? Porque fíjense que tiene más de una variable, que es la de la x, la y, que resolvemos en x, ¿verdad?, en la variable x, o vamos a poner mejor en la incógnita, porque vamos a resolver precisamente para esa variable, la x, y para resolver para esa variable, esa es la incógnita de la ecuación, ¿verdad? En la incógnita x, ¿sí?, que resolvemos. Pues recuerde que cuando estudiamos en el álgebra intermedio ecuaciones cuadráticas literales, estas se resolvían fácilmente por la fórmula cuadrática, ¿verdad?, aplicando la fórmula cuadrática. O sea que la x, que es nuestra incógnita, será igual a, según la fórmula cuadrática, negativo b, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4ac, sobre todo eso sobre 2a. Donde en este caso la a, recuerde que siempre es el coeficiente numérico de la x cuadrado, que fíjense que en este caso, ¿verdad?, ¿cuál es el coeficiente numérico que corresponde? Perdón, antes de aplicar la fórmula cuadrática vamos a reescribir nuestra ecuación en la forma estándar para hacer más fácil la identificación de los coeficientes, ¿verdad? Pondríamos primero el término con la x cuadrado, que es la incógnita para la cual vamos a resolver, luego el término con la incógnita x, que al pasarlo al lado izquierdo pasa menos 2x, y finalmente el término que no tiene incógnita, que sería el término constante, que en este caso es 3y. Y claro, como pasamos este lado izquierdo, en el lado derecho lo que es c. Así que ahora sí podemos escribir la fórmula cuadrática, ¿verdad?, que dice que nuestra incógnita, que es x, para la cual yo voy a resolver esa ecuación, ¿verdad?, será lo que dice, o lo que indica la fórmula cuadrática, ¿ok? X es igual a negativo b, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 hacer todo esto sobre 2a, donde la a, recuerde que es el coeficiente numérico de la incógnita, que está al cuadrado, que la incógnita nuestra es la x y está al cuadrado aquí, pues su coeficiente numérico es la y. La b es el coeficiente numérico de la incógnita, que es la x, cuando está elevada a 1, y su coeficiente numérico es el negativo 2. Y la c es el término constante, o sea, el término que no tiene la incógnita, que es la x, que es el 3y. Así que por lo tanto nuestra x será, bueno, el negativo de la b, negativo de negativo 2, que es 2, más o menos la raíz cuadrada de el b, que es negativo 2 al cuadrado, que da 4, menos 4 por y por c, menos 4 por y, da menos 4y, y por c, que es 3y, da menos 12, y por y cuadrado, menos 12
y cuadrado, ¿verdad? Todo esto sobre 2a, 2 por y. ¿Okay? Y fíjense que esto yo lo podría simplificar así, 2 más o menos la raíz cuadrada de... y fíjense que aquí yo tengo un binomio dentro de ese radical que tiene un factor común que es 4, ¿verdad que sí? Bien, así que sería 4, lo sacamos el factor común, nos queda por 1 primero, ¿verdad? Para que nos dé 4 al multiplicar, menos, y aquí por 3, para que al multiplicar 4 por 3 da menos 12, y cuadrado. Todo esto sobre 2y. Y terminando de simplificar, esto será 2 más o menos la raíz cuadrada de... Y la raíz cuadrada de este primer factor, que es 4, es exacta, la sacamos fuera. Y queda este otro término, este otro factor más bien, 1 menos 3y cuadrado. Todo eso sobre 2y. Y ahora yo noto que arriba tengo un binomio, ¿verdad? Dos términos en donde está el factor común 2, los sacamos afuera. 2 por primero por 1 para que nos dé ese 2, más o menos. Y al sacar este 2 acá afuera, nos queda todavía aquí dentro la raíz cuadrada de 1 menos 3y cuadrado. Todo esto sobre 2y. Y notamos ahora que el 2 cancela y nos queda que finalmente la x será por lo tanto la x será lo que dice aquí, 1 más o menos la raíz cuadrada de 1 menos 3y cuadrado, todo esto sobre y, porque dice que el 2 se fue. Así es que, ya que tenemos resuelta nuestra fórmula, ¿verdad?, para la incógnita y, perdón, que es la que representa los valores del dominio, vamos a ver qué valores entonces yo puedo asignar aquí a la variable y, que es la variable dependiente que representa los valores del alcance, y esos valores que yo puedo asignar en esa expresión para obtener un número real van a ser los que componen la imagen de la función, que es lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Bien, pues entonces vamos a ver por lo que tendremos que preocuparnos aquí. Fíjense que aquí tengo una raíz cuadrada, una raíz de orden par con esta expresión que contiene a la variable dependiente y. ¿Okay? Así que notamos que esa expresión que está ahí dentro de ese radical, 1 menos 3y cuadrado, tendrá que ser mayor o igual que 0. No puede ser menor que 0, no puede ser negativo, porque las raíces cuadradas de los negativos no son reales y yo quiero que me resulte un número real, ¿verdad? Así que eso que está aquí dentro tiene que ser mayor o igual que 0. Pero fíjense que esta condición es una ecuación cuadrática, es una desigualdad más bien, perdón, cuadrática, ¿verdad?, con la incógnita y. Así que vamos a resolver esa desigualdad para la incógnita y. Desigualdad que resolvemos para y. Bueno, fíjense que yo podría fácilmente, ¿verdad?, ya que no, es una desigualdad cuadrática, pero no tiene ya la 1, nada más tiene y cuadrado. Yo voy a empezar dejando este término, como tiene la incógnita y la tiene al cuadrado, solo en el lado izquierdo. Entonces tendríamos menos 3y cuadrado, y para dejar ese término solo, fíjense que tendría que sumar, tendría que sumar negativo 1 en ambos lados, así que en el lado derecho, cuando yo sume negativo 1 por la ley de suma de las desigualdades, tendremos solo más negativo 1 será mayor o igual que negativo 1, pero que resulta en el lado derecho cuando yo sume negativo 1 en los dos lados. Y si yo multiplico ahora por negativo 1, precisamente para convertir esto en positivo, ¿verdad?, o más bien por negativo 1 tercio, perdónenme, para dejar aquí la y cuadrada solita, en el lado izquierdo fíjense que el negativo 3 cancela con el 3, y entonces se quedaría menos 1 por menos 1, una y cuadrado. Como estoy multiplicando por algo negativo, el sentido de la desigualdad se cambia por la propiedad de multiplicación negativa de las desigualdades. Y en el lado derecho, cuando yo multiplique negativo 1 por negativo 1 tercio da positivo 1 tercio. Bueno, pues si y cuadrado es menor que 1 tercio, y esto, recuerden, pues claro, es mayor o igual que 0, porque un número que está al cuadrado nunca es negativo. Recuerde que en unos cursos anteriores vimos que si usted tenía dos números que compararan de cierta forma y los dos fueran positivos, como en este caso, mayor o igual que 0, pues la raíz cuadrada de este número va a ser menor o igual que dice aquí, que la raíz